buenas noches, soy Salva Valero y bienvenidos a un nuevo programa de Noches de Terror. Tenemos de regreso a Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Y tenemos también con nosotros a Yolanda Saiz. Yolanda, muy buenas noches. Buenas noches a los dos. Bueno, Edurne, como anticipamos en el anterior programa que estuvimos conociendo la historia de aquel muñeco, Harold, vamos a conocer esta noche otros muñecos malditos que ya nos anticipaste que tenían historias terroríficas. Sí, la verdad es que sí, dignas para generar muchos escalofríos. Y Yolanda nos va a contar otros objetos malditos, así como poner un poquito de claridad y luz a lo que sería el término o por qué un objeto se convierte en maldito. Yolanda, la pregunta es inevitable. ¿Por qué un objeto se convierte en un objeto maldito? ¿O qué sería en sí un objeto maldito? Pues nos podríamos hacer una pregunta, ¿no? Si es verdad que hay objetos que contienen una fuerza negativa para estar malditos. Y podríamos decir que sí, ¿no? Que hay objetos malditos que forman parte de nuestra historia y a veces han desarrollado un papel importante en determinados sucesos y momentos. Como veremos más adelante, cuando contemos algunos ejemplos, vemos que tendrán naturalezas y formas distintas. Puede ser desde una piedra preciosa, una silla, una muñeca, un vestido, pero todos tienen algo en común. Y es que atraen pues la desgracia, la ruina, tienen toda clase de infortunios relacionados con ellos, incluso hasta la muerte. Objetos que tienen pues una creación dudosa, ¿no? O siniestra, ¿no? Un origen, mejor dicho. Otros tienen una historia nefasta, pero bueno, casi siempre están relacionados, como he comentado, con mala suerte, terribles desgracias. Incluso hay objetos que muchos pensáis que dan incluso miedo mirarlos, ¿no? Que parecen que poseen vida propia. Pero como veréis, ya lo iremos adelantando cuando tengáis los ejemplos que vamos a ir contando. ¿Y cómo definimos un objeto maldito, que me has preguntado? Sí. Pues una primera clasificación podríamos decir que el objeto atrae la mala suerte de por sí. ¿Qué queremos decir con esto? Pues igual que en las casas encantadas decimos que absorben la energía negativa de ese lugar por los sucesos que hayan acontecido, ¿no? Muertes, asesinatos, tragedias. Pues en este caso los objetos también absorberían esa energía negativa y a su vez pues causarían la mala suerte a la persona que lo poseyera, al dueño de ese objeto, o a lo mejor pues a personas que simplemente lo tocan o a personas que conviven alrededor de él, no tiene por qué ser necesariamente el dueño. Y el caso es que debido a estas energías residuales de nuestras emociones es lo que hace que absorba esa energía el objeto y se convierta en maldito. Por lo tanto, por ejemplo, por poner una posibilidad, ¿no? En una casa donde ha ocurrido algo muy traumático, vamos a suponer un asesinato. Claro, el peligro es que esa energía es tan negra, tan oscura, que no solo puede producir que la casa se quede impregnada de esa energía y por lo tanto se convierta en una casa encantada o una casa que reproduzca de nuevo, ¿no? Esas imágenes o queden, ¿no? Los fantasmas del asesinato, sino también los objetos que hay dentro de la casa. Exacto. Esos objetos atraerían esa energía negativa, causando luego pues desgracias. Sí. Bueno, tenemos que comentar que hay varias posibilidades de que un objeto se convierta en un objeto maldito. Esta sería una de ellas y a lo largo de la noche vamos a ir conociendo las siguientes. Vamos a empezar con ese nuevo listado que tenemos, esas nuevas historias que Edurne nos ha preparado de muñecos malditos. Y la primera de ellas tiene un nombre curioso, se llama Pupa. No sé, Edurne, si esto hace referencia a cuando éramos pequeños y nos hacíamos una pequeña herida, ¿no? Y le decíamos a la mamá que nos hemos hecho una pupa. Pues sí, la verdad que yo cuando leí el nombre de esta muñeca pensé lo mismo, dije qué coincidencia, ¿no? Que casualmente tenga este nombre tan curioso. Y es que es así, el caso de Pupa, al igual que los otros casos que mencionaré más adelante, lo primero que te transmite cuando ves o googleas lo que es el nombre del muñeco es pues esa sensación, ¿no?, de delicadeza que de primeras da la imagen de la muñeca, y Pupa es también uno de los ejemplos, y luego te extrañas a ver las cosas que tiene detrás. Pupa, por ejemplo, es una muñeca de origen italiano de la cual se menciona que es capaz de moverse por sí misma, incluso cambiar las facciones de la cara ella sola, como mover los brazos o las piernas,
ya te digo, por sí misma. Y además también incluso los objetos que pueda tener o bien alrededor de ella o dentro de la urna en la que se encuentra, porque es cierto que una vez que ella empieza a manifestar cierta actividad paranormal la metieron en una urna. Se cuenta que esta muñeca la tenía una mujer, y cuando esta fallece en el 2005, la actividad de pupa como que empieza a verse incrementada, ¿no? Una vez que su dueña falleció. Y por mucha fragilidad que tiene cuando tú ves una imagen suya, decían que la actividad que hacía era bastante potente. Quiero decir, si te da una impresión de fragilidad la muñeca, como que las cosas que hacía era con bastante fuerza. Uno de los momentos que los dueños por lo menos habían experimentado con pupa fue que cuando estaba dentro de su urna, pasaban delante de ella y de repente escuchaban unos sonidos en el cristal, como un tic 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 de que algo estaba llamando. Y la típica situación de que te das la vuelta, y en otras circunstancias sería, pues mira, escucha un ruido, me doy la vuelta y veo a la muñeca tal cual. Pues en este caso no pasaba así. Los dueños se giraban y veían que la mano de pupa pues estaba contra el vidrio de la vitrina, ¿no? Como diciendo, estoy llamando, quiero intentar salir de aquí. Y es que encima, lo más curioso que también tenía pupa es que había sido hecha a imagen y semejanza de su dueña, que en ciertos rincones de Italia, como en otros sitios, pues la típica costumbre arraigada, ¿no? Pues mira, pues en este caso era el hecho de hacer muñecas a imagen y semejanza del dueño que la iba a poseer después, que muchas veces podía tener incluso el propio pelo de la muñeca, podía ser de la propia dueña, o incluso que fuese que había sido, porque hay veces que se hacen donaciones a los fabricantes de este tipo de muñecas, pero al final la cosa es que el pelo que tiene ese muñeco es pelo de verdad. En el caso de pupa no era que fuese pelo directamente de la dueña a la que luego perteneció, solamente era que se parecía en imagen a ella, pero ya te digo, el pelo que tenía era humano, pero no directamente de su dueña. Actualmente, una vez que la dueña falleció, la actividad que ahora mismo pupa tiene está vinculada pues al círculo familiar, quiero decir, a la gente que ahora mismo la tiene. La dueña, que cuando era más pequeña, con 5 y 6 años, ya tenía a pupa en casa, antes de fallecer llegó a contar que cuando era pequeña notaba que incluso pupa le advertía de peligros que podía tener durante su infancia. Y a pesar de eso, a pesar de que la muñeca se moviese, cambiase las facciones de la cara y demás, e incluso a la dueña le avisase de ciertos peligros durante su infancia, nunca le llegó a generar miedo o esa cosa de decir, me voy a deshacer de ella porque tiene algo que no es normal, a pesar de eso, fíjate. Bueno, pupa, en cierto modo, por lo que comentas de la urna de cristal, pues me recuerda a la historia de Annabelle, la famosa muñeca reclutada por el matrimonio Warren y que conservaron y conservan, bueno, para, digamos, supongo que seguramente para prevenir que no haga más fechorías. En una caja está la muñeca encerrada con una cruz, ¿no? Intentando ahí como de alguna manera proteger o aislar, ¿no? el magnetismo que tiene. Lo que no sé, bueno, en el caso de Annabelle, por ejemplo, supongo que conoceréis la historia de que cuando algún turista pues ve la muñeca y bromea sobre ella, golpea la caja, intenta abrirla, cuando alguien, digamos que intenta cruzar cierto límite cuando está frente a la muñeca, pues lamentablemente también desata algún tipo de maldición. Fue el caso de un joven que golpeó la caja donde se encuentra Annabelle, hizo bromas sobre ella y al salir del lugar pues perdió el control de su vehículo y murió. Por lo tanto, estamos ante muñecos altamente peligrosos y quizás por eso pupa también permanece en una urna de cristal. Eso es. En cuanto a objetos, sé que uno que estuvimos hablando hace unos programas, que ya lo fuimos avanzando, Yolanda, y es que es bastante particular o curioso. Estamos hablando de un traje de novia. Exactamente, de un vestido de novia. Esto se data de 1849, cuando una niña rica de aquella época, Anna Baker, pues se enamoró de un trabajador de la clase media-baja
Claro, ya sabéis, en aquellos entonces la clase media baja, la clase alta, pues como que no se podían juntar, ¿no? Entonces su padre, Ellis Baker, no dejó que se casaran. Desterró al joven de su ciudad natal y la hija pues se quedó en una vida de soltería, no se casó ya nunca con nadie. Ella estuvo enojada con su padre, fíjate, hasta que este falleció en 1914. Pero centrándonos un poquito en el vestido, comentar que ella, para esta boda que había presupuesto que iba a ocurrir, eligió un traje de novia precioso. Pero claro, al no casarse, como ni siquiera lo llegó a comprar, otra chica de la localidad lo compró pavoneándose delante de ella, de que iba a llevar su vestido, etc, etc. Esta chica se llamaba Elizabeth Tizan. No sucedió nada ahí hasta que años más tarde esta chica lo donó a una sociedad histórica. La primera casa donde vivía la primera chica, Anna Baker, que es la que eligió el traje primeramente, se convirtió más tarde en un museo. Y al final el traje da la casualidad que acabó en ese museo. Y para más Inri, en la habitación donde dormía Anna Baker. Y lo pusieron pues en una vitrina. Entonces, ¿por qué dicen que era un objeto maldito? Porque después de la muerte de esta chica, los que visitaban este museo decían que el traje que se movía por sí solo, que a veces hacía unos movimientos como si alguien estuviera dentro del traje y lo moviera con las manos mirándose así en el espejo, como diciendo que qué bonito, qué bien me queda, y sobre todo que sucedía durante los días que había luna llena. No sucedió nada así más paranormal ni de que este traje hiciera daño a alguien, simplemente que parecía que tenía vida propia. Hubo muchos investigadores que estuvieron allí por si había corrientes de aire, para ver por qué ese traje se movía, pero sinceramente no encontraron nada de nada. Así que la única explicación que la gente pues le suele dar a esto es que la novia por fin recuperó su vestido siendo un espíritu. Claro, porque eso sería algo también interesante a poder comentar. Si por ejemplo estamos en una casa donde tenemos alguna entidad, algún espíritu, y ese espíritu que nosotros no podemos ver, pues mueve un objeto, se lo pone, como es el caso de este vestido, ¿hasta qué punto estamos hablando de un objeto maldito o estamos hablando de un objeto que está siendo movido o manipulado por una entidad que no podemos ver? Ahí, por ejemplo, no hablaríamos en sí de un objeto maldito, sino alguna presencia que está usando el objeto. ¿Sería esa, por ejemplo, una de las posibles otras causas de que un objeto sea denominado como objeto maldito? Sí, exacto, como comentas. No sería a lo mejor en el sentido estricto un objeto maldito y sería una entidad la que está moviendo el objeto, pero fíjate, hay una cosa curiosa. Hay objetos que simplemente por la energía que ya desprenden, que pues una energía negativa que ya han absorbido ellos por el lugar en el que han estado, hacen que resulte atractivo para energías de bajo astral, ¿no? Para entidades malignas, y se acercan a este objeto por esa energía que desprenden. Por ejemplo, si un objeto ha permanecido en sitios, como te he comentado, que han pasado cosas raras, por ejemplo, rituales satánicos, asesinatos, pues ese objeto va a hacer desprender una energía oscura y negativa que llamará a demonios o a espíritus malignos. También ocurre con las personas, fíjate, porque hay personas como psicópatas, asesinos, pues que tienen energías malas, sentimientos oscuros, ¿no? Entonces, el objeto, por ejemplo, que han utilizado, imagínate un cuchillo, ¿no? Un asesino, pues ese objeto también atrae las energías negativas o las entidades demoníacas por la energía que desprende. Por lo tanto, Yolanda, ahí tendríamos ya la segunda posibilidad, y es que no, un objeto maldito no es que se haya impregnado de las malas energías, sino que también pueda estar bajo la influencia de una entidad negativa, sea un espíritu maligno o un demonio, ¿no? Es decir, ahí sí que hay una intervención, vamos a decir, de un ente inteligente. Pues fíjate, Salva y Yolanda, que lo que estáis comentando me parece muy curioso, ¿no? El hecho de que los objetos puedan, no solamente que tengan alguna entidad que los pueda controlar, sino que también puedan ser influenciados por bien la vinculación que tienen con las familias y demás. Y me está viniendo a la cabeza el siguiente ejemplo que os iba yo a comentar, que está vinculado con otra muñeca,
que es el caso de la muñeca llamada Joliet. Esta muñeca y su historia vincula a 4 generaciones de una familia en la cual la que nos de alguna manera contó su historia es Ana, que formaría la 4ª o última generación que tiene a esta muñeca, y cuenta que ella, Ana, que es su actual dueña, dice que la muñeca llegó mediante su madre, se la pasó pues de típicas cosas que va por herencia, ¿no? De generación en generación, que a su madre se la pasó su abuela y a su abuela su respectiva madre. Y encima, aparte de tener la característica de que se van pasando esta concreta muñeca, todas estas mujeres tienen como una maldición dentro de esta familia, y es que tienen 2 hijos, un niño y una niña, pero el niño da la casualidad de que a los 3 días de vida fallece. Es como una maldición que arrastra esta familia, y la familia siempre ha comentado que esta maldición siempre va a estar ahí hasta que la familia pues ya se termine y ya desaparezca, ¿no? Pero es que lo más curioso es que a Joliet la ven como un recipiente. La familia la ha terminado viendo como un recipiente que alberga las almas de esos niños que han fallecido a los 3 días de haber nacido. Y la cosa es que el fenómeno paranormal que Joliet es capaz de desarrollar es que en algunas noches se le ha escuchado que solloza y que llora, y que esos lloros vienen con voces de bebés distintos, y que los exterioriza de alguna manera la muñeca. Y no solamente eso, sino que alguna noche se ha llegado a escuchar en el sitio donde Joliet estaba guardada o donde la tenían, como una especie de grito que llegaba a helar la sangre de quien lo escuchaba, y que provenía, ya te digo, de Joliet. A Ana, esta mujer que de alguna manera contaba la historia, no solamente la suya, sino la de Joliet, sino también la de su familia, decía que a ella ya le había pasado de tener 2 hijos, o sea, un niño y una niña, que el niño ya se hubiese muerto y que su madre le hubiese pasado la muñeca. Y ella decía que ella iba a hacer exactamente lo mismo que hicieron con ella, pasarle la muñeca a su hija y seguir con la costumbre. Incluso la gente le comentaba, pero a ver, dada esa situación y que Joliet también ha demostrado que exteriorizaba lloros que podían ser, o que de alguna manera daba mucha fuerza a la teoría que decían de que Joliet era como un recipiente, ¿no? Y la gente le decía a Ana, ¿y por qué no te deshaces de la muñeca, ¿no? Y así ya esos lloros que podéis escuchar, pues esa intranquilidad que al final genera, la elimináis. Y Ana llegaba a decir, a ver, ya es bastante duro haber perdido a un niño, joder, bastante peor sería encima deshacerme de su alma si realmente está dentro de la muñeca Joliet. Incluso también se llega a decir que Joliet, cuando llegó a la familia de Ana, podía haber venido, pero esto ya es una teoría, como digamos ya con una maldición, como si alguien ya lo hubiese preparado para que trajera esta desgracia después a la familia de Ana, pues por parte de alguna vecina que tenía cierto resentimiento con esta familia en concreto, y la entregó como un regalo, pues como un regalo envenenado, ¿no? Es una teoría que también se baraja, pero me ha parecido bastante curioso porque lo que andabais comentando de que no muchas veces un muñeco, un objeto, tiene ni por qué estar ni dominado ni poseído, sino que muchas veces tiene que está impregnado de este tipo de historias también, ¿no? Muy interesante, Edurne, y qué terrorífico cuando un objeto aparentemente inanimado, ¿no? Como puede ser un muñeco, empieza a tener características de los seres vivos, ¿no? Como por ejemplo llorar, qué tétrico me resulta imaginarlo, ¿no? A mitad de noche oír un llanto y que descubras, ¿no? Que pertenece al muñeco. Yolanda, el caso de que se denomine, pues claro, uno cuando escucha objeto maldito, ¿vale? Lo que es el término maldito, pues a mí me da por pensar en el tema de las maldiciones. ¿Existe también la posibilidad de que un objeto se haya convertido en un objeto maldito porque, no sé, se haya lanzado una maldición sobre él mismo? Exactamente, sí. Otra de las opciones de por qué un objeto puede ser maldito es porque han hecho una maldición a ese objeto con el fin de hacer daño a alguien o a un grupo de personas a través de ese objeto. Podríamos decir que el término maldición, para que quede un poquito más claro, es la imprecación que se lanza contra, como he dicho, alguien o algo, manifestándose enojo o aversión hacia esas personas, y particularmente pues para hacerle un daño, incluso llegar a la muerte. Hay un ejemplo de un objeto maldito, en este caso estaríamos hablando de una silla,
que justamente habla de esto, de una maldición que le echaron a esa silla. Nos tendríamos que trasladar, ¿no?, al año 1702 a un asesino que se llamaba Tomás Busby, que fue ahorcado por los crímenes que cometió, incluido el crimen de su padrastro. Este hombre, antes de ahorcarlo, le concedieron un último deseo y él decidió ir a su pub favorito para comerse la cena pues, que siempre hacía. Fue a su pub, terminó de comer, se puso de pie y en ese momento miró la silla en la que estaba sentado y dijo: todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla tendrá una muerte súbita. Y ahí se quedó. Pasó el tiempo y la silla pues seguía en el pub y seguían pues sentándose. Y una de las veces, dos pilotos de la Segunda Guerra Mundial se sentaron. Y nunca volvieron a saber de ellos. No se sabe si fallecieron, no fallecieron, el caso es que sus cuerpos desaparecieron. Más tarde, en 1967, dos pilotos también de la Real Fuerza Aérea se sentaron con la mala suerte que chocaron su camioneta contra un árbol, falleciendo en el momento. Otro caso más que sucedió fue un techador que murió cayendo del techo. También se había sentado en esa silla cuando acudió al pub a tomarse una cerveza, a cenar, no se sabe muy bien. Más tarde también, una señora de la limpieza tropieza y se cae en la silla, justamente cae en la silla, con la mala pata, nunca mejor dicho, y murió de un derrame cerebral. Más tarde, pues el dueño ya piensa que esto no es normal y que la silla, es verdad que la maldición que hicieron hace años, pues está siendo verdad, ¿no? Y decide bajar la silla al sótano, o lo que llama él, pues el almacén de lo que es el local. Al cabo de unos días, pues un repartidor baja a este almacén a descargar mercancía y ese mismo día tiene un accidente con ese coche y también fallece. Al final el dueño, cansado de tantas desgracias y tantas muertes, decide en 1972 donar la silla a un museo local. Y lo curioso de este caso es que, como se puede ver en las fotos, esta silla está colgada de la pared para que nadie pueda sentarse en la silla y pueda volverse a repetir esta maldición de que fallezca. Bueno, en cuanto a sillas malditas, Yolanda, hay un caso patrio, un caso aquí en España, que sería en Valladolid, el denominado Sillón del Diablo, que es algo curioso, ¿no? Porque la leyenda dice algo así como que cuando alguien se sentaba en el sillón, era el diablo el que hablaba con esa persona y se comunicaba. Dicho sillón manifestaba o le hacía saber, ¿no?, a la persona que ninguna persona que no fuese médico podía sentarse en él, puesto que de hacerlo a las 3 veces moriría. Aquí son un poquito más benevolentes, ¿verdad? La tercera vez. Por lo que tengo entendido en tu historia, con que te sentases una vez ya te caía, ¿no?, la maldición. Así que entiendo. Además, mira, me parece inteligente, ¿no?, el hecho de colgar la silla para que así nadie pose sus aposentos. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Edurne, pues pasamos a una muñeca que se llama Mandy, que fíjate, yo que estoy viendo la fotografía me recuerda un poco a Harold, aquel muñeco que hablamos en el anterior programa, ¿no? Es así como estos muñecos que tienen más aspecto de bebé, ¿verdad?, que de niño, ¿no?, o de niña, es decir, representa, ¿no?, más un bebé que un niño más crecidito. Yo querría decir que el aspecto es bastante tétrico, el que tiene la muñeca, pero después de lo que a veces hemos hablado, ¿no?, de que en el caso de Harold, ¿no?, que quien criticaba el muñeco, aunque fuese a distancia, le pasaban cosas raras, me da cierto temor, ¿no?, decirlo, pero no sé si estarás conmigo, Edurne, que Mandy tiene un aspecto bastante decrépito. Parece que esta niña, no sé, haya tenido un accidente y su cara haya pasado por el asfalto, o sea, tiene un mogollón de rajas, de cortes. ¿Qué te parece a ti la imagen? Sí, es verdad, llama mucho la atención e inquieta mucho. Lo que pasa es que, ¿sabes? Eso también en su día lo comentamos, pero yo, por ejemplo, si veo las imágenes antes de saber la historia, pues de primeras te transmite, pues eso, ¿no? Pues cierta inocencia,
delicadeza también, porque te da la sensación de que puedan ser, pues eso, en el caso de Mandy, pues igual recuerda mucho a la de Harold, ¿no? Pero ya te digo, te da pues eso de que no tiene por qué tener nada más allá de lo que es aparentemente, ¿no? Que es el ser una muñeca, pero luego ya te empapas de la historia y luego ya lo ves con otros ojos. Y sí, estabas diciendo muy bien, tiene una pinta así como de que haya pasado por mucho, y es que es así. Mandy, cuando actualmente se encuentra en un museo, en el Museo Kesnal de Canadá, junto a otros más de 30.000 objetos que también tienen cualidades enigmáticas, ¿no? Y cuando llegó Mandy, que fue donada en el 91, llegó en esas circunstancias en las que tú mismo decías que estabas viéndola en las fotos, con fisuras, con un mal aspecto e incluso con ciertas partes que le faltaban. Se le calculó también una edad de 90 años, o sea, imagínate el rodaje que tenía, y de ahí que se notara ese deterioro en la muñeca. La cuestión es que cuando los trabajadores la recibieron, pues de primeras lo que decían es que era una muñeca antigua común y que no tenía ninguna otra cosa aparentemente, ¿no?, que llamase la atención o que destacara. Pero nada más lejos de la realidad, porque resulta que la persona que donó a Mandy era una mujer llamada Miranda, y cuando la entregó y la donó en el museo, mostró la preocupación y vamos, justificó el por qué la entregaba a este museo. Contó que ella, cuando tenía a Mandy en su casa, la tenía en la zona del sótano, y que muchas noches notaba que venía el llanto de un bebé de la zona del sótano, que era donde tenía a Mandy. Al principio Miranda no se atrevía a bajar al sótano por miedo a ver qué es lo que se encontraría ahí, o en qué situación se encontraría la muñeca, que era lo que tenía en ese sótano. Las veces que se atrevió a hacerlo, se encontró que cuando accedía al sótano no escuchaba ningún llanto de ningún bebé, pero sí se fijaba que todas las ventanas que había en la zona del sótano se encontraban abiertas, cuando ella siempre las tenía cerradas, y no había ninguna otra persona que pudiese haberlas abierto sin conocimiento de Miranda. Total, que toda aquella situación le llegó a sobrecoger tanto, porque es que esos llantos se repetían con mucha frecuencia, que optó por entregar a Mandy a este museo. Cuando pasó un tiempo que ya había entregado la muñeca al museo, Miranda llamó al museo y comentó: oye, ¿os ha pasado alguna cosa extraña con Mandy desde que os la he dejado? Los trabajadores no le contaron nada, porque realmente no les había pasado nada de interés con la muñeca mientras estaba allí. Pero la cuestión es que Miranda notó que desde que Mandy ya no estaba en su casa, aquellos lloros ya no los escuchaba más y habían desaparecido. No había problemas con las ventanas ni escuchaba ningún bebé llorar. Los trabajadores del museo nunca llegaron a decir que con Mandy hubiese pasado algo mientras estaba en el museo, pero sí que decían que le notaba como que desprendía una rara vibración. Claro, dataron a esta muñeca más o menos de que tenía unos 90 años, entonces como que la justificación iba un poco ligada a que, al haber sido una muñeca que ha pasado por tantos sitios, pues al final lo que estaba también comentando Yolanda, ¿no? A ver con qué gente ha estado involucrada esta muñeca y qué tipo de energías ha llegado también a absorber con las personas que ha estado. Entonces igual eso también de alguna manera, vete a saber qué es lo que llegó o por qué situaciones ha pasado esta muñeca para luego pasarle lo que a Miranda le pasaba cuando la tuvo en su casa. Claro, es que como has comentado, Edurne, estamos ante una muñeca de 90 años y estamos diciendo que los objetos se pueden cargar de energía negativa de las cosas que ocurren a su alrededor. Pues imagínate lo que puede haber almacenado una muñeca durante 90 años. Yolanda, estabas hablando antes del tema de que también se puede, de alguna manera, pues maldecir un objeto. Supongo que para causar perjuicio a una persona en concreto, es decir, esa maldición es una forma de dañar a alguien de manera indirecta, ¿no? Exacto, sí, de dañar a alguien o a varias personas a la vez. Normalmente, cuando se maldice un objeto para este fin, suele ser un objeto que es usado en magia negra. Podríamos hablar de que todo el mundo conoce de los muñecos de vudú. Y la característica en este caso es que este muñeco de vudú no lo tiene la persona a la que le hace el mal, sino lo tiene la persona que maldice el muñeco para producir ese mal. Por ejemplo, esta persona quiere hacer daño a otra y tiene que tener un vínculo o algo para poder esa maldición llevarse a cabo, ¿no? Entonces este vínculo podríamos estar hablando de uñas, sangre, pelo. Esto lo pondría en lo que es el muñeco de vudú,
y a través de ese vínculo la maldición que le echa o el mal que quiere para esa persona o esas personas llegaría a ellas. Edurne, nuestra siguiente siniestra muñeca tiene un nombre también bonito, pero seguro que vamos, menudo bicho, menudo tormento nos espera. Hablamos de Sofía. Eso es, Sofía, un nombre muy normalito para una muñeca que no tenía nada de normal. Y fíjate que lo más curioso, que se simplificaría, que lo más característico de Sofía tiene que ver con una frase que llegaba a pronunciar. O sea, ya ves tú, no solamente era que hablaba, sino el que decía. Y es que esa frase, porque claro, Sofía pertenecía a una mujer llamada Belén que tenía un abuelo que cuando este falleció, Sofía comenzó a hablar, a articular una frase, que en un momento, pues, a ver, ya se sorprendía que hablase, pues lo que decía no daba tanto miedo, porque decía continuamente, sueña conmigo, era lo que llegaba a decir. Pero cuando el abuelo de Belén se muere y pasa un tiempo, esa frase cambia y ya no dice sueña conmigo, empieza a decir muere conmigo. Y no solamente eso, sino que también notaban que la muñeca movía los ojos sin razón de un sitio a otro y hacía como que a todo aquel que se le pasase por delante lo seguía con la mirada. No tiene mucho más la historia de Sofía, pero a mí eso de que hable y que pasase de decir algo tan bonito, tan inocuo como sueña conmigo y pasase a decir muere conmigo, es como madre mía, de coger y tirar la muñeca a lo más lejos mejor. Totalmente, pero cuando la muñeca decía sueña conmigo era porque era una muñeca parlante, ¿no? Es decir, era una muñeca de estas que tienen su propio sistema que permite que hablen, ¿verdad? Y no estaba hablando como muñeca encantada. Pues ahí me ha quedado a mí la duda. Yo creía que no, que la cuestión es que la muñeca, parte de su efecto era que comenzaba a decir una frase, pero una frase que en un principio no tenía por qué ser nada que diese miedo, que tuviese que alarmar, que la muñeca pues empezó a tener estos fenómenos, pero no para empezar a tener miedo, porque lo que decía era pues aterrador o escalofriante, pero ya te digo, el tiempo pasó y sobre todo a raíz de que el abuelo de la dueña, que era Belén, falleciera, para que esa frase cambiase y pasase a decir muere conmigo. Vamos, yo creo que la muñeca no es que tuviese una caja de resonancia que en un principio le hiciese hablar, sino que ella empezó a hablar, pero que luego encima cambió el tono de esa frase y el objetivo o lo que quería decir con ella. Bueno, tal vez pueda ser que a lo mejor ya empezando a tener actividad paranormal, pues la muñeca quisiera empezar suave y de alguna manera incluso amigable, ¿no? Sueña conmigo y a medida que va cogiendo más confianza pues se va oscureciendo un poco. O quizás pues el espíritu del abuelo pues permanezca junto a la muñeca, aunque dudo mucho que quiera asustar a sus familiares. Vamos a hablar ahora, Yolanda, de un espejo. Exacto, sí, de un espejo. El espejo Myrtle se llama. Este espejo tenemos que contar que es de 1980, cuando unos huéspedes llegaron a una plantación que se creó en 1796. Lo curioso de esta plantación es que se edificó encima de un cementerio indio y los nativos americanos de aquella época pues cometieron pues más de 10 asesinatos en aquel lugar. Entonces estos huéspedes que llegaron, que se llaman los Woodruff, instalaron un gran espejo en lo que es esta plantación, esta mansión, ¿no? En la casa. Pero la maldición del lugar, porque todos sabemos que los cementerios indios pues tienen sus peculiaridades, hizo que murieran envenenados. Con la mala suerte de que este espejo, porque no solo instalaron este espejo, instalaron muchos más, pero este espejo el que era más grande, ¿no? Pues con la mala suerte de que los espejos de la casa no fueron tapados tras su muerte. Entonces cuentan que estos espejos atraparon los espíritus o las almas de estos familiares que murieron envenenados, quedando atrapados en ellos. Cuentan pues que Sarah Woodruff y sus hijos pues aparecen en el espejo, sus caras, dejan huellas de manos en el cristal, pegan como golpecitos en el cristal. No tiene mucho más la historia, lo que sí que impacta pues es un poco el hecho de que no ya solamente la maldición de ese lugar que quisiera envenenarlos y matarlos, sino que encima, para más Inri, pues no taparan el espejo para que sus almas quedaran allí atrapadas, cuando en realidad ellos no eran los que iniciaron o edificaron la plantación en aquel lugar. Bueno, algo interesante que también podemos comentar de los objetos malditos
es que se pueden dividir en objetos de carácter individual o carácter genérico. ¿A qué se refiere, no? El carácter individual es cuando un objeto pertenece exclusivamente a una única persona, sobre todo pues un objeto que utilicemos nosotros mismos y solo nosotros de manera diaria, como puede ser un coche, una prenda de vestir, un adorno para el cabello. Son cosas que pues eso, que quien más lo usa pues es uno mismo. ¿Qué pasa? Que claro, si el objeto está maldito, pues digamos que la maldición o la mala suerte o la actividad sobrenatural recaerá sobre nosotros, puesto que es un objeto de carácter individual. Sin embargo, un objeto genérico, como puede ser, imaginaros, una lámpara en el salón, un cuadro, algo que permanece en una casa, pero pues es de toda la familia, digamos que va a tener una proyección mayor, porque cualquier persona miembro de la casa pues es susceptible a esa negatividad que está emanando el objeto maldito. Luego también podemos comentar que otro tipo de objetos muy propensos a estar malditos son aquellos que a veces adquirimos cuando hacemos algún viaje exótico. ¿Por qué? Porque suelen ser figuritas que quizás desconocemos, pero se usaban en cultos paganos donde se invocaban espíritus. Nosotros desconocemos la procedencia, pero tal vez pues tengan cierta carga, ya que estos objetos pues hayan sido quizás expuestos o estaban presentes en invocaciones. Por lo tanto, automáticamente, si sirven para invocar pues a determinados espíritus, cuando nosotros los llevamos o los trasladamos o importamos a nuestra casa, también podemos importar las entidades que están de alguna manera asociadas a esas figuritas, porque constantemente se les suele invocar mediante ellas. Así que bueno, este tipo de objetos se convierten en un imán para estas entidades. Pues fíjate, Salva y Edurne, estás comentando de adquirir un objeto en viajes exóticos. En el caso de la caja D-Book que voy a comentaros, no sería exactamente de un viaje exótico, pero sí que sería un viaje largo que realiza esta caja por medio de su dueña, ¿no? La dueña era una mujer judía que fue la única sobreviviente de su familia a un campo de concentración nazi, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer emigra a Estados Unidos y se lleva esta caja D-Book con ella junto a otros dos objetos, que es una caja de costura y un baúl. Tengo que explicar, ¿no? Pues que la caja D-Book es como una pequeña bodega de vino, ¿no? Que se abren dos puertecitas y ahí pues se metería pues el vino. Con el paso de los años, pues bueno, la mujer, fíjate, llegó a 103 años y falleció. Y su nieta puso en subasta pues todos sus objetos personales. Un señor llamado Kevin Manis era un anticuario y vio esta subasta y fue allí para ver pues qué podía adquirir. El caso es que vio esta caja, le gustó y la compró. Su nieta, pues la nieta de esta mujer, le contó a este señor pues la historia de la caja para que no le pillara de sorpresa. Y le dijo que su abuela siempre, desde que había venido a Estados Unidos, pues que le había escondido la caja. Porque cuenta la leyenda judía, ¿no? O la tradición judía, mejor dicho, que nunca debe abrirse porque alberga un demonio malintencionado. Ella pues le preguntó a su abuela muchas veces por esa caja y su abuela siempre le escupía 3 veces y gritaba Dibuk y Keselim, Dibuk y Keselim. El caso es que siempre le comentaba también que cuando ella falleciera que por favor enterrara la caja con ella, pero no lo pudo hacer porque la tradición en los entierros judíos eso lo prohibía. La verdad es que el dueño, el anticuario, pues cogió la caja y sinceramente pues no le prestó mucha atención a lo que ella le dijo, porque quería arreglarla o restaurarla para regalársela a su madre, porque era su cumpleaños. Entonces él la lleva a su tienda, a su hogar, y abre la caja pues para ver el contenido y para poder restaurarla. Al día siguiente, la empleada que él tenía le llama aterrada diciendo que por favor que fuera cuando podía ir a la tienda porque habían entrado a robar, pero lo más asombroso es que estaba todo cerrado y ella lo que tenía miedo es que el ladrón pues estuviera dentro de la tienda. Cuando él llegó allí, pues ya empezaron los fenómenos sin él saberlo, ¿no?
Empezaron, las bombillas estaban destrozadas, todos los fluorescentes estaban rotos, los cristales por el suelo, pero dice que lo que más le impactó a este señor fue que el fuerte olor, a azufre. Dice que era un olor a azufre insoportable. Todos sabéis pues el olor a azufre que está relacionado con temas demonios, ¿no? La empleada pues estaba acurrucada en una esquina de la tienda sin moverse pues hasta que él llegó. Se queda la cosa, no le da más importancia, hasta que días más tarde ya por fin le regala la caja a su madre para su cumpleaños. La madre está encantada con la caja, pero justo minutos después de cogerla se queda paralizada en el sofá junto a la caja. Se queda sin expresión en el rostro y lo único que le caían eran lágrimas, como si estuviera llorando. La llevaron corriendo al hospital y había sufrido un derrame cerebral, justamente en el mismo momento que le dio la caja. Más tarde, cuando la mujer se recuperó un poco, pues le dijo a su hijo que no quería la caja, que se la llevara por favor, pero que no quería la caja, que ya sentía que por culpa de esa caja ya le había dado el derrame cerebral. Él no quería deshacerse de ella porque le gustaba mucho y se la regaló a su hermana. Y su hermana, a la semana siguiente, se la devuelve diciendo que no la quiere porque las puertas de su casa se abren y se cierran sin ningún motivo aparente todos los días. Ya no sabe qué hacer con la caja, se la da también al hermano. Y el hermano también se la devuelve diciendo que es un olor insoportable lo que desprende la caja y que él no la quiere tener. Al final él decide ponerla a la venta y al día siguiente pues la compra una pareja de mediana edad. Pero también a los pocos días dejan la caja en la tienda con una nota que pone: esta caja contiene el mal y guarda oscuridad en su interior. Él ya pues está un poco asombrado, ¿no? Porque piensa, esto ya parece que sea verdad, que tenga algo que ver con lo que me comentó esta chica del demonio, pero aún así no la retira y se la lleva a su casa. Y él empiezan los fenómenos en su casa. Empieza a no poder dormir, empieza a despertarse entre sueños, a tener la respiración agitada, nota como una sombra se pasea por su casa, empieza a tener pesadillas recurrentes de una anciana que lo golpea, hasta que ya un día se le despierta y ve que tiene moratones por todo su cuerpo, como que es verdad que esos golpes que le está dando la anciana son verdad. Así que piensa que lo mejor es destruir la caja y que eso se quede ahí. Pero piensa que si la destruye, igual el mal que tiene la caja queda atrapado dentro de su casa. Entonces la pone en venta en eBay y para poder deshacerse de ella y que los demonios pues no se queden en su hogar. No sabemos si la compraron, no la compraron, porque esta historia comienza con la venta en eBay de esta caja. Bueno, pues de una misteriosa caja nos vamos ahora a una muñeca, yo creo que de las más terroríficas, Edurne, es la denominada muñeca de Singapur. Pues sí, Salva, esta muñeca que revolucionó Singapur en lo que casi muy recientemente, es curiosa su historia porque aparece de la noche a la mañana junto a un árbol apoyada en una zona muy transitada de Singapur, y los lugareños, cuando se dieron cuenta de que había ahí una muñeca de aspecto antiguo que no sabían de dónde había salido, pues a la gente le extrañó, pero no solamente el aspecto que tenía la muñeca, que daba sensación de tener antigüedad, y la vestimenta y demás que tenía, sino otra característica que era el hecho de que tenía una venda en los ojos con una palabra extraña que la gente de primeras no sabía identificar a qué hacía mención. Como la muñeca apareció ahí, nadie la reclamó en un principio y siguió allí hasta que los días siguientes pues desapareció. ¿Por qué? Pues porque lo que pasa siempre, una muñeca que hay ahí, nadie la reclama, pues alguno se la llevaría. Pero antes de que eso sucediese, a la gente ya le llamó la atención y hubo quien intentó pues investigar un poco sobre esta muñeca, y sobre todo por esa venda que tenía en los ojos, para intentar buscarle un porqué y a esa palabra que estaba escrita en esa venda. Se pensó que la muñeca había sido puesta intencionadamente porque luego al poco salieron como unas fotografías o unas declaraciones en internet que decían que esta muñeca estaba poseída o tenía como una especie de demonio en su interior, o que había sido también utilizada en algún ritual de magia negra o de brujería. Se supo que la palabra que estaba escrita en esa venda era una palabra que estaba escrita en árabe y que significa Bismillah.
algunos comentaban, porque hay dos teorías con esto, de que realmente pudiese existir esta palabra o que estuviese vinculada a una especie de ritual que sirviese para intentar introducir un demonio dentro de esta muñeca y de ahí adquirirle ese poder un poco tenebroso, ¿no? Pero es que también hay otra vertiente, porque esta palabra también hace hincapié a un ritual dentro de la cultura árabe que sirve para que avance un niño a su edad adulta leyendo esas primeras páginas del Corán. La cuestión es que, aparte de eso, quien tuvo antes, cuando salieron las imágenes de esta muñeca en internet y empezaron a verse ciertos testimonios que hacía alguien que parecía haber sido su anterior dueño, o quien de alguna manera podía haber sido quien dejó allí a esta muñeca, decían que cuando la tenía en su casa tuvo bastantes fenómenos paranormales, es decir, que la había notado en casa como que hablaba sola, que entraba a la habitación donde estaba ubicada la muñeca y que de repente se callaba, pero que la notaba que la cabeza la tenía girada hacia un lado que no era donde la había dejado, o la posición en la que él la había dejado antes. También decía que se generaba ruidos extraños, o sea, toda esa fenomenología que empezó a experimentar esta muñeca cuando estaba con su anterior dueño en casa le llegó a alarmar tanto que este dueño lo que hizo fue pues vendarle los ojos de alguna manera, no sé, como quien quiere poner una venda en la boca para evitar que hable, no sé, como una especie de rito para decir, bueno, que este mal no vuelva a salir y que no me afecte esta situación que está pasándome, ¿no? También es verdad que en esos momentos en los que la muñeca, decía el dueño, que le escuchaba hablar, la llegó a identificar en alguna ocasión con una voz que era de una mujer mayor, y total, que viéndose el hombre pues muy preocupado de esa situación, pues le puso aquella venda y se deshizo de la muñeca. También es verdad y se dice que el día que la muñeca apareció estaba como junto a un árbol, ¿no? Como he dicho antes, pero justo enfrente había como un bloque de edificios y casualidad en ese bloque un chico se suicidó, se ahorcó, y aparte también sucedió como un asesinato. Entonces justamente, pues ya te digo, el día que esta muñeca apareció de repente junto a aquel árbol, entonces hay como unas cosas muy raras alrededor de esta muñeca. Claro, como la muñeca apareció, pero al poco tiempo desapareció y nadie la reclamó, pues la gente piensa, pues seguramente que alguno se lo ha llevado. Imagínate, le habrán quitado sin querer esa venda que le pusieron en los ojos sin saber, pues, qué mal podría llegar a desatar esta muñeca. Pues esta historia de la muñeca de Singapur llamaba mucho la atención, pues ya la siguiente deja también muy impactado a quien lo lee o por lo menos sabe de ella. Y va también un poco en relación a lo último que había estado también Yolanda comentando sobre el tema del vudú, porque de alguna manera tiene algo que ver también con esta historia de este muñeco. Y es que esta historia comienza en el siglo XVIII, cuando después de tener 6 hijas, el marido de Marie Laveau, que será conocida también por estar vinculada también con el tema de vudú a posterioridad, ya te digo, el marido de esta mujer, deseando tener un niño, pide ayuda a una practicante de vudú que conocía también a Marie, pero que tampoco la tenía muy, no le tenía mucho aprecio, digamos. Le pide ayuda para que cuando se queda embarazada de nuevo, para decirle, oye, a ver si en esta vez consigo que pueda venir un niño, y así, después de tantas niñas, por lo menos cumplir el deseo que yo tengo de poder tener un varón en la familia. Total, que esta mujer, al ver la desesperación que tenía este hombre cuando fue a pedirle ayuda, lo que hace fue lanzar como una especie de hechizo, digamos, ¿no? Que suena más bien a maldición, porque la frase que realmente llegó a soltar esta mujer con el hijo aún no nato de Marie fue la siguiente: que si no es un varón, que sea el hijo del diablo. Y la cuestión es que pasó eso. El niño que iba a venir iba a ser una niña, y como no iba a ser un niño, pues ya te digo, nació con bastantes deformidades, pero deformidades que llamaron mucho la atención, porque el niño nació con ojos rojos, como garras, como algo que parecía una cola, vamos, una forma muy monstruosa, vamos, que se llegó a dar lo que esta mujer dijo, maldijo a aquel niño, en este caso era una niña que venía, y resultó ser que vino en esas condiciones. Y no solamente eso, sino que encima de nacer así, a los hermanos que ya tenía de antes, que algunos sabía que eran más pequeños, las otras hijas que tenía de antes este matrimonio,
empezó como a morderles o a intentar atacarles y a comérselos, ¿no? Se dice que la propia Marie, la madre, lo llegó a estrangular y que lo mató, pero también se dice como que lo llegó a atar en el sótano de la casa donde vivían y que allí se quedó hasta que, pasado el tiempo y muerto de hambre con el tiempo y con el paso de los años, como que se quedó allí. Pero es que también se baraja otra truculenta teoría, y es que de aquel niño que nació lo convirtieron en muñeco, y que de alguna manera, y sobre todo en la zona de Nueva Orleans, que es sobre todo donde todo este tema del vudú y demás tiene como más arraigo y más importancia, se dice que ese muñeco suele aparecer durante las noches y que suele atacar. Pero tú imagínate, ¿no? Qué horripilante si realmente lo que llegaron a hacer con este niño fue transformarlo, convertirlo en un muñeco. Pues mira, si queréis vamos a hablar de otros objetos que también traen la mala suerte, ¿no? Hemos hablado de objetos que atraen la mala energía, que absorben la energía, objetos que están infestados por entidades demoníacas, que tienen una maldición, pero también hay creencias que dicen que hay objetos que traen mala suerte de por sí, ¿no? Incluso dicen que pueden ser hasta plantas, ¿no? Como el potus, la batata o plantas con espinas, aunque aquí se refiere un poquito más a lo que sería las espinas en sentido estricto de que producen mal, ¿no? Pero según el Feng Shui, hay gran cantidad de objetos que traerían mala suerte. Por poner unos ejemplos, uno de ellos sería objetos rotos o espejos rotos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando está roto pierde su forma y su función. Entonces con ello la energía se desgasta, ¿no? Y eso es lo que produciría la mala suerte. También hablan de libros dañados, porque dicen que los libros, al tener plasmadas ideas, pues generan una contaminación energética más sutilmente que a lo mejor pues los objetos rotos o los espejos. También hablan de relojes dañados, o sea, relojes que no funcionan, y es porque ellos dicen que los relojes representan el paso del tiempo. Si este reloj no funciona o está dañado, frena nuestro progreso o frena el poder conseguir nuestras metas, porque no avanzaría el tiempo, ¿no? Y también las antigüedades, hemos hablado de los objetos, ¿no? que atraen energías. Entonces ellos piensan que las antigüedades, como las alhajas o joyas, van cargadas de energía, puesto que van pasando de generación en generación, y estas energías pues pueden ser negativas y traer mala suerte a las futuras generaciones que las cogen. Bueno, Edurne, dentro de lo que sería el podium de muñecos malditos más conocidos, evidentemente la número 1 sería la temible Annabelle, que bueno, pues se realizó su propia película, ¿verdad? Y apareció también en esa película de Expediente Warren, ¿no? Donde hablaba del matrimonio Warren. Pero más allá de Annabelle estaría Robert. Eso es, Robert, cuya historia está vinculada a la de una familia, la familia de los Thomas Otto, que vivieron en el año 1896. Una familia que se caracterizó precisamente por abusar de los sirvientes que tenía y de no ser muy amables. O sea, ya tenemos un ambiente cargado negativamente. Para tener un ejemplo de a lo que llegaba esta familia, por ejemplo, la señora Otto llegó a despedir a 4 de los sirvientes que tenía, simple y llanamente porque los vio en el jardín de la casa donde vivían haciendo un ritual que ella enseguida lo identificó, vete a saber por qué, con la brujería, y sin pedir ningún tipo de explicación cogió y los despidió. Pero es que luego también, y es aquí donde empieza un poco la historia, la familia, este matrimonio tenía un hijo que se llamaba Robert Eugene, o Jean, que es así como también le solían llamar. Y de Robert solía cuidar una sirvienta que decían que estaba vinculada con el vudú, que nuevamente nos aparece. Y esta mujer, que siempre estaba cuidando de Robert, le llegó un día a regalar un muñeco. Pero este muñeco tenía mucha semejanza a Robert, tanto es así que los pelos que tenía eran del propio Robert también. Entonces ahí ya se vuelve un poco muy misterioso, ¿no? El hecho de que una persona que estuviese vinculada al vudú le regalase a un niño un muñeco que de primeras no te da buena espina, ¿no? Pero de todas maneras dices, tampoco tendría por qué regalárselo para hacerle un mal al niño. No deja de ser un niño. Pero claro, luego también viendo los antecedentes de los padres, que no se portaban nada bien con el resto de sirvientes, dices, igual también sería por hacerle algún mal al niño y de alguna manera así hacer mal a los padres atacando al niño.
No lo sé. La cuestión es que el muñeco que llegó a hacer se parecía a Robert, era un muñeco relleno de paja y ya te digo, lo que más así que luego con posterioridad se ha visto, pero en el museo donde actualmente se encuentra este muñeco, es que genera ruidos, que a su lado se producen extrañas sombras y que todo aquel que visita este muñeco, porque claro, al final se convierte en una atracción, viendo también los orígenes de dónde viene, sin saber si realmente Robert era un muñeco vudú o no, pues la gente va ahí intentando ver y a ver si hace cualquier cosa, y sí que es cierto que algunos que han intentado tomar alguna fotografía o algún vídeo han visto como que de repente se mueve o gira la cabeza, o que lo que han intentado grabar luego no sale como debe de ser, que sale con fallos, fotografías que salen con alguna sombra, incluso ya te digo, sombras o cosas fantasmagóricas que aparecen a su alrededor. Ya te digo, de todo menos bueno, Salva. Como suele ser habitual en este tipo de muñecos. Me imagino y espero y me gustaría, ¿no?, que ningún oyente de Noches de Terror pues fuera víctima, ¿no?, de este tipo de objetos malditos. Pero si así fuesen, ¿alguna de vosotras sabe qué podría hacer una persona si tiene la sospecha o certeza de que tiene un objeto maldito? Pues fíjate, Salva, aunque parece a lo mejor una forma fácil, ¿no?, el querer librarse de un objeto maldito, lamentablemente no es así, ¿no? Porque muchos pensarían, pues, salir de casa, dejarlo, imagínate, en un contenedor y ya el basurero, pues, se lo llevaría. Pero imagínate que vuelven a casa y ese objeto está allí, ¿no? Menudo susto, dices, sí, yo lo he dejado en el contenedor. Pero claro, hemos hablado que puede estar influenciado o dominado por entidades malignas, ¿no? También podrían pensar en quemarlo, pero ha habido muchos esos casos de objetos malditos que ni siquiera ha ardido el objeto, como un cuadro de maldito que estuvimos hablando. Entonces, podrían recurrir a lo que sería la magia blanca, realizar un ritual pues que neutralice la energía de ese objeto o que la desvanezca, que haga desaparecer esa energía. Por ejemplo, podría ser limpiar el objeto con sal de mar, mientras a la vez se va diciendo una oración. A continuación se envuelve en una tela blanca y se arroja a un caudal de agua bastante profundo para que se lo lleve. Hay más prácticas, pero esta sería una de ellas. También los que son creyentes, la gente que es creyente, piensa que en vez del agua normal, pues utilizarían el agua bendita o incluso bendecir la sal que se utilizaría para limpiarlo. Otra forma de neutralizar o de eliminar esta maldición pues sería visualizar el querer limpiar ese objeto, pensar que esa energía se transforma, que pasa de un canal oscuro, que podría ser la maldición, a un canal limpio y puro. En realidad no hay ninguna certeza de que todo esto funcione. Entonces se podría ir pues a hechiceros, chamanes, que sí que tienen rituales que funcionan o ellos demuestran que funcionan con estos objetos. Bueno, pues ahí quedan esas instrucciones y como decía, ¿no?, espero que ningún oyente de Noches de Terror tenga que recurrir a ellas, aunque seguramente esta noche cuando miremos alguna muñeca o algún muñeco o algo que tengamos en la habitación, tal vez nos quedemos mirando un poco fijamente y quizás suplicando, ¿no?, que no haya ningún movimiento extraño de ojos, aunque sean ojos de juguete. Edurne, como siempre, un placer, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros, muy buenas noches. Yolanda, muchísimas gracias, muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Y bueno, recordar a los oyentes de Noches de Terror que nos pueden encontrar en iVoox, que también en nuestro propio canal de Noches de Terror estamos emitiendo o remitiendo Frecuencia Fantasma. Y comentaros también que existe la posibilidad de realizar un donativo o un pequeño donativo a nosotros a través del propio soporte de iVoox. Entráis en el canal, en Noches de Terror, y encontraréis la opción para poder mandarnos un pequeño donativo. Os tengo que comentar que tras la emisión del último programa de Noches de Terror hubo una aportación, fue por parte de David Rodríguez, al cual va dedicado este programa, ya que bueno, pues quiso, como os comento, hacer una pequeñita aportación o donativo al programa. Así que David, muchísimas gracias, y este programa, esta emisión, esta noche, está dedicada a ti. Muy buenas noches.